Bueno, Dios los bendiga a todos en esta mañana hermosa, con este paisaje tan lindo, tan hermoso. Y que el Señor nos hable a cada uno de nosotros para entender lo que nos falta para dar ese paso de obediencia. Y el último estudio que vamos a tener hoy, que es breve, son las reflexiones, escuchen bien, acerca de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo. A ver otra vez, porque se cruzaron los cables. Vamos a esperar. Reflexiones acerca de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo. A ver, vamos a esperar que terminen mi suegra y la hermana Patti de platicar, porque esto es bien importante. Sí, pero no hay nada de interrupciones. El enemigo es lo que quiere, que no entiendan lo que van a hacer. Y va a poner cualquier cosita para distraernos de lo que debemos de hacer. Y va a poner cualquier situación que parece buena, pero no es buena, porque nos distrae de la atención del Señor. Reflexiones acerca de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo. Esto es como un preludio, una antesala del paso de obediencia que van a dar. Durante semanas hemos estado estudiando acerca de la doctrina del Espíritu Santo y hay tres cosas que comúnmente la gente, incluso la gente que ya es madura en el Evangelio, confunde. Número uno, no es lo mismo ser sellados por el Espíritu Santo al momento que uno escucha la palabra de Dios, al momento que escuchamos el Evangelio, que creemos y nos arrepentimos. Dice la palabra en Efesios 1:13 que somos sellados como propiedad del Espíritu Santo. Esa es una cosa. Y otra cosa muy diferente también es la llenura, que no ocurre solo una vez, y es de la que vamos a hablar. A ver, allá se cruzaron los cables otra vez. Les voy a pedir de su atención y perdónenme si voy a ser así muy picky el día de hoy, pero esta palabra es tan importante, es la más esencial. Si usted no entiende lo que va a hacer hoy, no entendió. Por eso es tan importante. El enemigo los va a querer distraer con los niños, con cualquier cosa, que siéntate tú, no me siento yo, que tú, que yo, con cualquier cosita, para que no entiendan. Vuelvo a repetirles, hay tres cosas que se confunden comúnmente. Número uno es, cuando escuchamos el Evangelio, dice la palabra que somos sellados con el Espíritu Santo como título de propiedad. A partir de ese momento ya le pertenecemos a Él, Efesios 1:13. Pero otra cosa muy diferente es la llenura del Espíritu Santo, que es la que vamos a hablar hoy. La llenura del Espíritu Santo no ocurre una sola vez cuando te bautizas o cuando recibes a Jesús, sino que es continua. Debe de ser, si es posible, diariamente. Por ejemplo, los 120 que estuvieron en el libro de Hechos, en el capítulo 2, fueron los mismos que fueron llenos otra vez del Espíritu Santo en Hechos 4:31. Fueron los mismos. O sea, nos habla de una llenura que es continua. Dios lo volvió a hacer. Y hay un tercer aspecto que también se confunde acerca del Espíritu Santo. Vuelvo a repetirles. Cuando somos sellados, al momento de escuchar el Evangelio, de arrepentirnos, el Señor nos pone un sello de su propiedad. Recibimos a Cristo en nuestro corazón y a partir de ese momento tenemos un sello que no se borra, indeleble, que solamente lo ve el Señor y el diablo también. Y dice, este es un hijo de Dios. Solo hay dos tipos de hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. No todos somos hijos de Dios. Y el tercer aspecto que se confunde, no solo la llenura, es los dones del Espíritu Santo. Cuando alguien es usado por Dios, dice, mira, él está lleno del Espíritu Santo. Pero no es que esté lleno, es que tiene dones que Dios le dio para mostrar su poder. Y estar con dones no significa el sello del Espíritu, que es otra cosa, ni la llenura, que es continua, sino que su nombre, como lo dice su nombre, son dones, son carismas, son regalos que Dios le da a cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí tenemos diferentes dones, de una manera u otra. Y el Señor nos da dones para que manifestemos su poder. Son dones, son regalos. Y cada don que el Señor nos da, Él lo da conforme a su voluntad, como dice 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11. Entonces, el punto que vamos a estudiar hoy, por eso les decía que es muy importante, y perdonen si les tuve que hablar así,
Es del bautismo, de la llenura, de la plenitud continua del Espíritu Santo, que no ocurre solo una vez cuando recibiste a Cristo, que no ocurre cuando te bautizas. Hoy yo sé que el Señor va a bautizar con su Espíritu a varios de ustedes, si no es que a todos. Si ustedes lo anhelan y lo desean, el único requisito es anhelarlo, para que ustedes sean llenos. Y el bautismo, la llenura continua del Espíritu Santo, es para todos aquellos que hemos creído el Evangelio, que estamos sellados y que hemos recibido dones también. Y algunos de ustedes ya han sido bautizados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, pero han dejado así como los tanques de la gasolina, que se les baje la aguja hasta el rojo, y ya están vacíos. Y necesitan otra llenura que es continua, que no es solo de una vez. ¿Cuántos me están entendiendo? Todos los que estamos aquí, incluso los que no nos bauticemos, podemos ser llenos del Espíritu Santo, porque eso no es exclusivo de nadie, está disponible para todos. Pero ¿cuál es el requisito? Para los que ya hemos creído, para los que ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo, simplemente anhelarlo. Aleluya. Anhelarlo. Ahora, tal vez su tanque espiritual de algunos ya esté marcando la aguja en línea roja, y teniendo eso en mente, recordemos algunas definiciones del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo, que es algo extra, es algo adicional. La llenura es algo extra, algo adicional. Y todo lo que hemos estado aprendiendo durante estas semanas acerca de la obra del Espíritu Santo, en la regeneración, en la nueva criatura, lo que sucede antes y después de ser llenos del Espíritu Santo, es para todos aquellos que ya son creyentes y tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Incluso los que se van a bautizar, los que van a ser sumergidos en las aguas, ya tienen el Espíritu. Pero una cosa es tenerlo viviendo, morando en nosotros, otra cosa es que Él nos gobierne, que es la llenura. Si no entiende algo, levante la mano, Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que es muy diferente tener al Espíritu y ser llenos del Espíritu? En primer lugar, Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es el sello, lo que nos caracteriza como hijos de Dios. O sea, no se puede ser cristiano en ningún sentido sin tener al Espíritu Santo. Nadie puede llamarse cristiano si no tiene el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Cristo, como dice Romanos 8:9. Y no nos estamos refiriendo a eso, al sello, ya lo hemos tratado en otros estudios, sino sabemos que el Espíritu Santo es el que convence a cada uno de nosotros. Él es quien nos da la nueva vida espiritual, un nuevo nacimiento, que nos trae la regeneración y nos une a Cristo. Ahora, miren lo que Pablo dice en 1 Corintios 2, 12 al 13, donde hace la comparación de un hombre natural y un hombre espiritual. Y dice 1 Corintios 2, 12 y 13, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu Santo. ¿Quién la enseña? El Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego más adelante, ahí mismo, en 1 Corintios, pero ahora el capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. O sea, todos recibimos el Espíritu Santo cuando creímos en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y hay algo interesante para saber diferenciar cuando recibes el Espíritu Santo y cuando eres lleno del Espíritu Santo, que son dos cosas distintas. Dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21-22, cuando Jesús se encuentra con los discípulos antes del día de Pentecostés y les dice,
paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y eso fue antes de Pentecostés, antes de que Jesús ascendiera al cielo. Y en Hechos 1:4-5 dice, y estando juntos, Jesús ya había resucitado, ya había soplado sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pero no habían sido llenos porque no había venido Pentecostés. ¿Cuántos están entendiendo? Todos hemos recibido el Espíritu Santo, yo no tengo ninguna duda de eso, pero pocos han sido llenos. Allá está Rafa con ella, no se preocupen, está su papá. ¿Quién me la va a cuidar mejor que su papá? Por favor. Les dije que el diablo va a tratar de distraernos, de robarnos la atención. A ver, ¿quién me puede decir lo que dije antes de que se distrajeran? ¿Quién me puede decir? Si se fijan cómo el diablo viene y arrebata la semilla, dice en Mateo 13 que estemos alertas, porque cuando el Señor siembra la semilla, viene el diablo y la arrebata. ¿Y cómo es la manera de arrebatarla? Con distracciones, con cualquier cosa. ¿Ya no supieron lo que les dije? Antes de Pentecostés, Jesús resucitó, atravesó el lugar donde estaban reunidos y sopló en ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero aún no había venido el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Una cosa es recibir, otra cosa es ser llenos. Ahí es donde hay mucha confusión, lo que hablábamos al principio. Y dice en Hechos 1:4-5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Eso es lo que va a suceder hoy con cada uno de que lo anhele. Ahora muy atentos. Eso les dijo después de haber soplado sobre ellos en Juan 20, 21 y 22. Y cuando les dijo, reciban el Espíritu Santo. El tema del que estamos hablando hoy no es de recibir al Espíritu Santo, porque ustedes ya lo recibieron desde el momento en que creyeron, desde el momento en que fueron sellados, desde el momento en que creyeron en el Evangelio, desde el momento en que le entregaron su vida, fueron sellados, recibieron el Espíritu Santo. Los creyentes ya lo habían recibido cuando Jesús se les apareció resucitado, pero no habían sido llenos. Ahora, lo diré esto muy lento. De lo que estamos hablando es de una llenura constante, continua del Espíritu Santo, que el mundo debe de notar cuando alguien está lleno del Espíritu. Debe de notarlo, que hay algo diferente en cada uno de nosotros. Pero eso solo puede suceder cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene por completo. Jesús siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Nunca hizo nada solamente con el Espíritu Santo. Entienda esto, Esto es tal vez profundo para algunos. Dice en Lucas capítulo 1 que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Él ya tenía el Espíritu. Pero dice en Lucas 4, 1 y 2, escuchen lo que dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Hace una diferencia. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Recuerden que acababa de ser bautizado en las aguas por Juan el Bautista. Y después de que fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y dice que no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. La palabra que se refiere a Jesús, que estaba lleno del Espíritu Santo, indica que estaba inundado, sumergido de su presencia. El Espíritu Santo ejercía una influencia, no una manipulación. Es diferente, una influencia a una manipulación. El Espíritu ejercía una influencia tan fuerte en Jesús que incluso se dejó llevar por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora grábense esto muy bien. Cada vez que tú estás lleno de algo, ese algo te controla. Puedes estar lleno de tristeza
Una condición que los discípulos llegaron a tener en Juan 16:6, cuando Jesús les dice, ¿por qué sus corazones están llenos de tristeza? Y cuando tú estás lleno de algo, ese algo te va a controlar. Si estás lleno de enojo, te va a controlar el enojo. Estás lleno de ira, te va a controlar la ira. Si estás lleno de decepción, la depresión. De lo que estés lleno es lo que vas a manifestar. ¿Me estoy dando a entender? Dígame amén. Ahora, ellos estaban tristes en Juan 16:6 porque Jesús les anunció que los dejaría. Y esa tristeza estaba gobernando sus emociones y sus acciones. Otra vez, tal vez estés lleno de ira hoy, de tristeza. Como dice en Lucas 4:28-29, que el pueblo, los habitantes de Nazaret, estaban llenos de ira, de coraje en contra de Jesús, que literalmente lo quisieron lanzar por un barranco. Vuelvo a preguntarte, ¿de qué estás lleno? Pregúntate, ¿de qué estás lleno hoy? Pues de lo que estés lleno hoy tienes que vaciarte para que el Espíritu pueda llenar. En otras palabras, estar lleno significa ceder el control a ese algo o a ese alguien de lo que estás lleno. Lo quieras o no, automáticamente cedes el control. Por eso vemos gente, conocen gente que no es bipolar, es tripolar, cuadripolar, quintupolar, que ya no saben ni cuál es su personalidad, que en un minuto cambian de estado de ánimo, de decisiones. ¿Sí? ¿Conocen gente así? ¿Por qué? Porque según de lo que estén lleno, es lo que manifiestan. Y esa llenura de lo que están llenos, los controla. Por eso la importancia. Les pregunto para entender esto, ¿alguna vez han visto a alguien tan furioso, tan enojado, que parecía estar desquiciado o desquiciada? Aventando cazuelas, platos, zapatos y de todo. Estaba tan desquiciado, tan desquiciada, que no consideró las consecuencias de su comportamiento e hizo cosas de las cuales luego se arrepintió. O tal vez fuimos nosotros, porque ese algo de lo que estabas lleno te controló. Ahora muy atentos, ¿por qué es importante la llenura del Espíritu Santo? Piensen, según de lo que estamos hablando, ¿por qué creen que es importante la llenura del Espíritu Santo según lo que estamos viendo y estudiando hoy? A ver, ¿alguien me quiere opinar en lo que tomo agua? ¿Por qué es importante? ¿Sí están entendiendo? ¿Por qué? Una explicación breve. ¿Por qué? ¿Quién me quiere decir por qué, Carito? Exacto, 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 exacto. ¿Por qué? Porque según de lo que te llenes, es lo que te va a dominar. Lo que hablábamos el domingo pasado. Según la naturaleza que alimentes más. Los frutos del Espíritu ya lo sabemos cuáles son: amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Si te llenas del Espíritu vas a manifestar eso. Pero si no estás lleno del Espíritu va a ser lo contrario. Ahora, esta pregunta está interesante. ¿Por qué Pablo, aquí donde está Johnny, por eso le decía hace rato que lo escuché de las caguamas, escucha esto es bien interesante, porque a veces satanizamos, ay, es que se tomó una caguama, es que se tomó una copita de vino, 3 cubitas, ay, es que mira, lo vi con un caguamón. Y la pregunta es esta, aquí se pone interesante, y van a entender. Esto no quiere decir tampoco que los esté motivando a que vayan y traigan un cartón de caguamas. Sí, es diferente. Escuchen muy bien. ¿Por qué Pablo compara la llenura del Espíritu Santo con el vino? ¿Se han preguntado alguna vez?
¿Por qué la Biblia compara la llenura del Espíritu Santo con el vino? Si en las iglesias lo que más se sataniza es el vino. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? La alegría que da el vino. Por la alegría que da el vino. ¿Por la alegría que da el vino? Sí. ¿Por qué, Johnny? ¿Sí? Porque de lo que estés lleno, el vino. Miren, ya entendió el Johnny. Cuando tú y yo, o cuando conocimos gente que se embriagaba, bueno, yo, muchas veces, ¿qué es lo que sucedía? Estamos hablando que lo que te llena te controla. El vino, la cerveza, automáticamente es un desinhibidor. ¿Sí saben qué es un desinhibidor? Que automáticamente te quita los complejos de inferioridad y automáticamente y te hace que muestres unos aspectos de tu vida que dices, ¿a poco sí? No, hombre, andabas bailando como trompo. ¿Yo? Sí, no, hombre, y sacaste a la tía Juana, a la tía Alberta y anduviste así. Pero, ¿cómo? Sí, andabas, pero bien briago, bien embriagado. Ahora escuchen esto. Primero tenemos que ver por qué Pablo compara la llenura del Espíritu Santo con el vino. En el contexto, o sea, para entenderlo, Pablo estaba preocupado cuando le escribió a la iglesia de Éfeso. Él estaba preocupado por su estado de adormecimiento. Los cristianos de Éfeso vivían en una cultura pagana, una sociedad que estaba en contra de Dios. Y en medio del caos de la ciudad de Éfeso estaba la iglesia. Y tristemente estaban cayendo en un estupor. La palabra estupor es un adormecimiento espiritual. Y Pablo les dice, escuchen, tenemos que entender el contexto para llegar al punto. En Efesios 5:14, si quieren vayan ahí nos vamos a quedar en ese libro de Efesios. Efesios 5:14 en adelante. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo estaba preocupado porque los cristianos de Éfeso estaban espiritualmente dormidos. Igual que hoy en muchas iglesias. Cualquier semejanza es pura coincidencia. Y Pablo intentaba combatir ese ataque espiritual y les quería dar una herramienta poderosa, y era enseñarles la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Pero primero los tenía que llevar paso a paso para hacerlos entender de por qué necesitaban la llenura. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros hoy. Darnos a entender la necesidad de todos los que estamos aquí de ser llenos continuamente del Espíritu Santo. Quería que los creyentes despertaran porque sabía que en ese estado de ausentismo, de adormecimiento espiritual, de sopor, de adormecimiento de los cristianos, Satanás lograría mantenerlos ineficaces como agentes del reino de Dios. Lo mismo sucede hoy en día. Lo mismo sucede hoy en día. Y Pablo dice en el verso siguiente, en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y ahí se empieza a poner interesante. Pablo está hablando de su manera de vivir y les dice en el siguiente verso, en el 16, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo. Son tiempos de urgencia y de preparación. El viernes que fuimos a predicar allá al jardín, yo a medianoche literalmente me estaba muriendo. Pregúntenle a Isabel, literalmente. Me fui arrastrando al baño y empecé a vomitar y literalmente me estaba muriendo. Eso fue a las 2:30 de la mañana. Ya no me dormí, me quedé despierto. Porque sentía que si me iba a la cama me moría. ¿Pero creen que fue casualidad? No, hombre, hubo tanto ataque que olvídense. Y Pablo nos advierte, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Pablo sabía, como nosotros sabemos hoy, que los días son malos, que son tiempos de urgencia y de preparación.
No se equivoquen, vivimos en un mundo de maldad y la maldad irá en aumento, no va a disminuir. Si ustedes esperan que la maldad disminuya, pues lean el capítulo 24 de Mateo para darse cuenta de que la maldad irá aumentando, que el amor de muchos se va a enfriar. El mal está por todas partes. Jesús derrotó a Satanás en la cruz, pero aún Satanás sigue operando en la tierra. Y Pablo les estaba advirtiendo de que si se dormían y no procuraban ser llenos del Espíritu Santo, no iban a poder vivir su vida diaria. A ver si me entienden esto. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, eres sellado como propiedad de Él. El sello te autentiza como hijo de Dios. Te da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Los dones son para que tú manifiestes el poder de Dios. Pero la llenura es para ayudarnos en nuestra vida diaria. ¿Sí entienden la diferencia? Y ahí es donde a veces nos confundimos. Y Pablo sigue diciendo en Efesios 5:17, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí viene lo interesante, muy atentos. Y Pablo entonces les explica cómo es el proceso de despertar en los siguientes versículos, al comparar la llenura del Espíritu con el vino. Y no hace falta que tú jamás hayas tomado vino o alcohol para entender hasta qué punto una persona que se emborracha es controlada por el vino. Todos lo hemos visto, ¿o no es así? O lo hemos experimentado. Y les pregunto, bueno, Jonathan ya nos dio un adelanto ahorita. ¿Cómo actúan las personas cuando están ebrias, cuando están borrachas? ¿Cómo actúan? Brevemente, ¿cómo actúan? ¿Cómo actúan, Isaac? Una persona que está ebria, borracha, ¿cómo actúa? Se le hace fácil hacer todas las cosas. Mira, esa está buena. Se le hace fácil hacer todas las cosas. Ahora imagínense con la llenura del Espíritu Santo. Si se le hace fácil hacer todo lo malo, ¿qué será con la llenura del Espíritu? ¿Qué más decían por ahí? Sin pena. Por eso los que son llenos del Espíritu, esos predican y predican. Hubo una persona que llegó y le dice al pastor, Adrián, están contaminando. Ya ven que pues yo soy gritón. Y luego las bocinas que él tiene, hombre, están potentes. Se llenaba todo el sonido en el jardín. Y llegó un hombre y le dice, ustedes están contaminando. Y le dice el pastor, no, los que contaminan son como usted, que fuman y hacen todo eso. Dice, usted deje a los que fuman, pues usted deje a los que predican. ¿Sí me entienden? Ahora, volviendo a esto, le pregunto, ¿cómo actúan las personas cuando están ebrias? Jonathan ya dijo, ¿sí entendieron? ¿Escucharon lo que dijo el Johnny? Yo estoy seguro. ¿Quién más? Carito. Pierden su voluntad porque son controlados por aquello de lo que están llenos. ¿Recuerdan lo que vimos al principio? Según de lo que tú estés lleno, es conforme a cómo vas a actuar. Ahora, todos hemos visto a alguien ebrio o borracho en la familia, en una fiesta, en una película, en la calle. En la época de Pablo, beber era una costumbre popular, por lo que los efesios entendían lo que Pablo les dice. Y miren el siguiente verso, aquí se pone interesante. En Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Pablo compara lo que sucede cuando una persona bebe demasiado vino, cuando se emborracha, cuando se embriaga. ¿Se me entendieron o no me entendieron? Porque a veces satanizamos. Pablo lo que está diciendo, lo que le sucede a una persona cuando bebe demasiado vino, con lo que puede suceder cuando estamos llenos del Espíritu. Porque según de lo que estemos llenos, va a influenciar nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestra voluntad. O sea, toda tu alma. En el alma están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Y según de lo que tú te llenes,
te va a influenciar en los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Según de lo que estemos llenos, va a influenciar. Ahora, en realidad no tenemos que mirar mucho a alguien que está ebrio, borracho, para descubrir cuál es la influencia dominante en ese momento. No hace falta, porque inmediatamente tú sabes. Lo que Pablo quería ilustrar a través de esta comparación con el vino es que la llenura del Espíritu también debe afectar el comportamiento, aunque claro, para bien. ¿Me estoy explicando? Dígame amén. Ahora, todos deberían ver los cambios en nosotros, si es que de verdad estamos llenos. Cuando una persona está ebria o borracha, es muy claro, es muy evidente que el vino le está influenciando lo que dice, cómo lo dice, hasta cómo camina, las decisiones que toma y mucho más. Sabes que la persona está ebria o borracha porque está actuando fuera de sus parámetros normales. Porque al igual que estar llenos del Espíritu, es para producir diferencias de comportamiento perceptibles en nosotros, que sean evidentes. Que cuando tú y yo estemos llenos del Espíritu, nuestra perspectiva sea diferente, que nuestras normas sean diferentes, nuestras palabras sean diferentes. Por eso, a los 120 que estaban en el aposento alto, en Hechos 2, 14 al 17, ¿de qué fue lo que los acusó la gente? ¿Si han leído ese capítulo? ¿De qué fue lo primero que los acusó? ¿De que estaban borrachos? Fue de lo primero que los acusaron, que estaban ebrios, porque ahora estaban actuando bajo la influencia del Espíritu. Y Pedro les dice que ese cambio no se debía al alcohol, sino al derramamiento del Espíritu de Dios sobre ellos. Y ese mismo Espíritu ya está en ti, ya está en mí, pero poseer el Espíritu no es lo mismo que estar bajo la influencia del Espíritu. ¿Cuántos me entendieron? Poseer el Espíritu no es lo mismo que estar bajo la influencia, bajo la llenura del Espíritu. No es lo mismo. Ahí es donde hemos patinado los creyentes por años. Él está en ti, Él está en mí, vive en nosotros. Pero puede que no tenga el control de tu vida ni de mi vida. Lo tienes ahí de inquilino, pero no gobernando tu vida. Estás sellado y tal vez tengas algún don, pero no estás lleno de Él. Porque sigues haciendo lo que tú quieres, lo que tú sientes y lo que tú piensas. Ahora, tenemos que entregar el control al Espíritu para que nos llene continuamente. Ahora, por eso les decía que aquí se iba a poner interesante. Los tragos, los sorbos de vino o de cerveza no alcanzan para que te embriagues. ¿O quién se embriaga con 3 tragos? ¿Quién se emborracha con...? Bueno, puede haber gente que sí, que esté muy débil, pero muy rara la persona que se embriague con una cerveza, o con 3 tragos, o con 2 cubas, o con una margarita, o con un... ¿cómo le llaman las otras? ¿Ya se les olvidaron los nombres de las cubas? ¿Qué? Un mojito, un moquito, ¿no? Con alcohol. 99. Ahora, no malinterpreten y quieran ir por una caja de caguamas. Dios quiere que todos los cristianos vivamos bajo la influencia dominante del Espíritu Santo. O sea, no te puedes embriagar del Espíritu Santo con solo escuchar el devocional una vez a la semana, con solo escuchar de su palabra allá de vez en cuando. No, tienes que estar lleno constantemente. El mundo debe notar algo diferente en ti y en mí. Y eso solo va a suceder cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene por completo. Ahora, para concluir, no se pierdan aquí viene la parte interesante. Así como un sorbo o un trago de vino no va a tener incidencia en tu comportamiento, tampoco un sorbo o un trago del Espíritu Santo de vez en cuando tampoco lo va a tener. ¿Cuántos me entendieron esa comparación? ¿Sí entendieron o no? Yo sé que los que pisteábamos,
¿Sí entendimos? Por eso les decía al principio que muchas veces satanizamos. Ahora, aquí viene la esencia. Ser llenos del Espíritu Santo no es una opción, no es una sugerencia, es un mandato. ¿Es qué? Un mandato. Cuando Pablo dice que seamos llenos, en realidad nos está diciendo, no impidan que el Espíritu Santo los llene, no resistan la obra del Espíritu, no lo apaguen. Todos tenemos igual acceso al Espíritu, todos los que estamos aquí. No es algo que se hace una vez y ya. Ninguno de nosotros podemos vivir con la llenura del Espíritu Santo de ayer. Tiene que ser continuamente, así como cuando te alimentas, cuando comes. No es algo que se hace una vez. Lo que recibimos ayer era para ayer. Por eso dice la palabra que sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana. Jesús nos enseñó a orar al Padre y a pedir el pan nuestro de cada semana. De cada día, diariamente. Diariamente. El Señor nos mandó que no nos afanáramos por el día de mañana, que viviéramos el presente, el día de hoy. O sea, lo que el Señor nos quiere dar a entender es que el Espíritu Santo debe llenarnos todos los días de nuestra vida aquí en la tierra para poder vivir, porque es lo único que nos va a ayudar en nuestro diario vivir. Amén. Les vuelvo a repetir, el sello del Espíritu Santo nos garantiza la entrada al reino de Dios. Los dones del Espíritu demuestran el poder de Dios, pero la llenura del Espíritu es la que nos ayuda a vivir todos los días en la tierra, en su voluntad. Solamente. Por último, aquí viene la parte interesante. ¿Cuáles son los pasos necesarios para ser llenos? Yo sé que se lo estaban preguntando. ¿Cómo le hago para ser lleno del Espíritu todos los días? A ver, ahora sí, Carlos. Efesios 5, 18 al 21. Y Ángel, tú que estás aquí. Colosenses 3, 16 al 17. Solo esas dos escrituras vamos a leer. En esas dos escrituras se encuentran los pasos para que tú y yo seamos llenos del Espíritu todos los días. Y tú decides si lo haces o no. Ahí está el manual. Si buscaban un manual de cómo ser llenos del Espíritu todos los días, en estas dos escrituras lo tenemos. ¿Cuántos me entendieron? Levanten la mano. Escuche lo que dice Efesios 5, 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. 3, 16 y 17. ¿Sí se dan cuenta lo que dice? Dice, no se embriaguen con vino, parafraseando. Embriáguense del Espíritu. ¿Y cómo? Dice, hablen, canten, adoren, salmos, himnos, cánticos espirituales, dando gracias al Señor vuestro Dios en todo. Esa es la manera de propiciar la atmósfera para que el Espíritu nos llene todos los días. Y mire, Colosenses 3, 16 y 17 dice prácticamente lo mismo. ¿Qué dice, Ángel? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí se dan cuenta? Ahí agrega algo más. Dice exhortándose. Fue lo que hicimos al principio, exhortación de amor, para no dejar que el enemigo nos robara la palabra. No es regaño, es exhortación a estar. Dice, háganlo.
Y también adoren, canten, den gracias. Llénense de la palabra para ser llenos del Espíritu. Ahora llévense esto en su corazón. Escuchen esto. Cada vez que le damos prioridad a la palabra de Dios a través de un corazón agradecido, dándole gracias por todo, como leyeron los hermanos, y rendido para servir a Dios y al prójimo, estamos creando la atmósfera para la llenura del Espíritu Santo. Lo que Pablo enfatiza en estas dos escrituras es de que tengamos un estilo de vida, que no sea solamente cuando vas a la iglesia, que no solamente sea en un momento específico como hoy, que tenemos los bautismos. No, que no sea algo casual. ¿Qué quiere decir? Lo voy a decir lento para que lo graben en su mente y en su corazón y en su espíritu sobre todo. Para muchos de nosotros, la adoración, la gratitud o incluso el servicio a Dios son cosas que ya las hacemos mecánicamente. ¿Sí me entendieron? Para muchos de nosotros la adoración, el servicio a Dios, el dar gracias, son cosas que hacemos mecánicamente, pero no en verdad por agradecimiento, las hacemos por rutina, no como un estilo de vida. ¿Quién entendió? Damos gracias a Dios, por ejemplo en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, todas las iglesias están llenas. Los que han ido a Estados Unidos saben, el famoso, ya ni le dicen el Thanksgiving Day, sino el Turkey Day, el día del guajolote, porque ese día comemos como bárbaros. Y aquí en México pues no cantamos tan mal las rancheras en Navidad. Es cuando todos nos sentimos muy agradecidos, pero el agradecimiento no es solamente cuando sentimos necesidad o porque estamos contentos o porque vivimos en situaciones que no podemos controlar o porque adoramos el domingo, porque tenemos que venir al servicio aunque lleguemos tarde, o servimos solo cuando la iglesia organiza una actividad especial como hoy, pero no lo hacemos en ningún otro momento ni en ningún otro lugar. Cuando la palabra dice en Colosenses 3:23 que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. La adoración es un estilo de vida. Y por último, mira lo que Pablo advierte, que nada de lo que acabamos de mencionar servirá cuando se trata de ser llenos del Espíritu, si lo hacemos mecánicamente, sino solo cuando practicamos una vida de adoración y servicio. Como Jesús lo dijo, Jesús le dio la orden de cómo es un espíritu de agradecimiento a Satanás. En Mateo 4:10, cuando fue tentado por Satanás, le dijo: al Señor tu Dios, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué fue lo que puso primero? La adoración y luego el servicio. Nosotros queremos servir, pero sin ser adoradores. Por eso nos cansamos, nos parece aburrido, nos estresamos cuando estamos en una actividad como aquí, porque no lo hacemos como para el Señor, lo hacemos para complacernos a nosotros. Tenemos que cambiarnos el chip. Y cuando lo hacemos y seguimos el orden que Jesús le dijo al diablo, y también exhortándonos unos a otros, como leyó Ángel en Colosenses, cuando leemos su palabra, cuando nos rendimos a Cristo en adoración y hablamos de Él en todo momento, es cuando estamos fomentando la atmósfera propicia para la llenura del Espíritu Santo. Ahora nunca olviden esto, con esto los dejo. Todo comenzó el conflicto por la adoración en el cielo. Y va a terminar con la adoración en la eternidad. Y mientras tú y yo estemos en la tierra, ese conflicto continúa. La lucha diaria es a quien le rindes tu vida en adoración. Una vez que lo haces, viene el Espíritu y te llena. Porque cuando Cristo es glorificado, el Espíritu se manifiesta. ¿Sí entendieron? Por eso el Padre al único tipo de personas que busca son adoradores en espíritu. En espíritu y en verdad. Juan 4:23 y 24. Ahora la pregunta es esta: ¿cuántos de aquí quieren ser parte?
¿Cuántos de nosotros queremos ser esos vasos de barro que sean llenos con la llenura del Espíritu Santo? Dios quiere adoradores, vasos disponibles para llenarnos de Él. Él no busca adoración, busca adoradores, es diferente. Él te busca a ti, no busca tus cantos, no busca lo que tú digas, te busca a ti, busca tu vida, busca quién eres tú. Él busca sacrificios vivos, como dice en Romanos 12:1, no liturgias de hombres, costumbres de hombres, tradiciones de hombres. Por eso Romanos 12:1 dice que nos ofrezcamos diariamente en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hebreos 13:15 dice que ofrezcamos diariamente fruto de labios que expresen nuestro agradecimiento a Dios. La pregunta es esa: ¿qué quieres hacer hoy? ¿Te quieres ir igual como viniste? ¿Lleno de lo que estás lleno ahorita? ¿O quieres vaciarte y que el Señor te llene de Él? ¿Qué decides? ¿Qué decides? ¿Qué deciden? ¿Irse igual o ser llenos del Espíritu? Pónganse de pie. Y vamos a hacer lo que Pablo dice en Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu, hablando, cantando entre vosotros con salmos, cánticos e himnos espirituales. Levante las manos al cielo y vamos a decirle al Señor: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Oh, lléname, lléname. Con su voz, oh, lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, tu amor. Vamos a rogar al Espíritu. Espíritu de Dios,
enciende una vez más. Sí, Señor, así como despertaste nuestro espíritu cuando escuchamos el Evangelio, hoy te rogamos, Señor, que nos llenes de ti, Señor. Que seas tú, Señor, tomando el control de todo, Señor. Vamos a terminar diciéndole a Él: despertaste mi espíritu para adorar, despertaste mi alma para postrarme, despertaste mi cuerpo para clamar, despertaste mi ser para llenarme de ti, despertaste mi espíritu para adorar, despertaste mi cuerpo para mostrarme, despertaste mi alma, despertaste mi alma para mostrarme, despertaste mi ser, despertaste mi ser para llenarme de ti. En este día prometo dar mi corazón, en este día te coronamos rodeando tu presencia, te coronamos ante todas las naciones, te sentamos en el trono de nuestro corazón. En este día prometo dar mi corazón, en este día te coronamos rodeando tu presencia, te coronamos ante todas las naciones, te sentamos en el trono de nuestro corazón. Viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey, viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey, viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey. En este día prometo dar mi corazón, en este día te coronamos rodeando tu presencia, te coronamos ante todas las naciones, te sentamos en el trono de nuestro corazón. Dígalo una última vez. En este día prometo dar mi corazón, en este día te coronamos rodeando tu presencia, te coronamos ante todas las naciones, te sentamos en el trono de nuestro corazón. Viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey, bien fuerte, viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey. Una última vez, viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey, viva el Rey. Señor, te damos gracias por lo que tú
estás haciendo y lo que harás, Señor, con todo el que ha tomado la decisión de dar ese paso de obediencia, de escuchar tu voz, Señor, como tú lo dices en Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Que hoy se cumpla tu palabra, Señor, y que tú, Señor, tomes el control de la vida de cada uno de nosotros a partir de ahora, y que entendamos que necesitamos la llenura de tu Espíritu todos los días de nuestra vida, cada instante, Señor. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dele palmas fuerte al Señor.